¿Qué tal, querido amigo, querida amiga? Hemos llegado a la lección número 12, una lección muy interesante. Y vamos a hablar ahora de Jesús y la iglesia, de este maravilloso curso Jesús Restaurador de la Vida. Ya estamos, repito, en la lección número 12 y deseo que sigas constante en este estudio. Estamos orando por ti, por tu vida espiritual, por tu toma de decisiones y espero que a través del estudio de la palabra de Dios tú estés más convencido de cómo es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con una oración. Te invito a que allá desde tu hogar nos puedas acompañar. Amante Padre Celestial, en este momento vamos a abrir tu palabra y te ruego, Padre bendito, que tú nos puedas infundir sabiduría y aliento, que tú puedas bendecir a las personas que están escuchando de tu palabra, pero también a nuestros hermanos monitores que están acompañando, a nuestros nuevos amigos. Permite, Señor, que las decisiones tomadas puedan ser de gozo y alegría para tu iglesia y también para el reino de los cielos, Señor. No nos dejes ni nos desampares nunca, te lo ruego en la preciosa sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, esta lección, Jesús y la iglesia, vamos a analizar 8 preguntas. Primera pregunta, ¿quién fundó la iglesia? Una pregunta muy interesante y vamos a analizar un versículo que nos puede revelar sabiduría en cuanto a esta pregunta. ¿Quién fundó la iglesia? Mateo 16, 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, ¿quién fundó la iglesia? No fue Pedro, fue Cristo. Cristo, que es la roca, la piedra angular de los fundamentos de nuestra iglesia, ¿sí? A veces se confunde este versículo, tengamos mucho cuidado y analicemos también otras referencias en las cuales se hace acerca de que únicamente es Cristo quien es el fundador, la piedra angular de nuestra iglesia, no Pedro, como a veces lo hemos escuchado en otras denominaciones. Por eso es muy importante que al abrir la palabra de nuestro Dios, nosotros podamos analizar muy bien las palabras que aquí estamos leyendo. Pregunta número 2. ¿Sobre qué fundamento se edificó la iglesia? Efesios 2, 19 y 20 nos van a dar respuesta a esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que, ¿sobre qué fundamento se edificó la iglesia? Cristo. Y este versículo apoya el versículo que estudiamos anteriormente. Pregunta número 3. ¿Para qué escogió Dios a su pueblo? Primera de Pedro 2:9. Y miren qué maravilloso texto. ¿Por qué te he escogido a ti y a mí para ser parte de su pueblo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos llamó entonces? Nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso, mis hermanos monitores están ahorita contigo, anunciándote esas virtudes, porque queremos que tú seas parte de este pueblo escogido de Dios. Pregunta número 4.
¿Qué comparación utiliza la Biblia para referirse a la iglesia? Vamos a analizar, por favor, Primera de Corintios 12, 12, 13 y también vamos a analizar el versículo 20. Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo humano es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Y es que mira, solamente mira las manos de tus manos, los dedos. Si uno nos llegara a faltar, nos vamos a sentir incompletos. Cada uno tiene su función. Y asimismo, nuestra iglesia, a todos necesitamos. Todos tienen su función y todos son necesarios porque todos somos parte de ese cuerpo, ¿sí? Llegamos a la pregunta número 5. ¿Por qué Dios estableció el liderazgo en la iglesia? ¿Por qué será que hay ciertas personas con ese liderazgo, con esa fuerza espiritual? Mira, Hechos 20, 28 y 29 nos va a decir lo siguiente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Así que es por eso, es necesario que tengamos un liderazgo aquí en la iglesia, ¿sí? Aquellas personas que nos puedan ser nuestras guías, puedan ser nuestros orientadores, en este caso, tu monitor, tu monitora, que te pueda guiar en el estudio propio de la palabra de Dios, ¿sí? Y podamos encontrar en él las verdades más profundas, no malinterpretadas, sino a la luz de las Escrituras. Y para la siguiente pregunta, yo te voy a invitar a que busques en tu Biblia, Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Son varios versículos, tal vez no dé tiempo para que leamos todos, pero quiero hacer referencia en varias cosas que vienen a la luz de las Escrituras. La pregunta es, ¿qué cualidades debe de tener un líder de iglesia? ¿Sí? Tu monitor, la hermandad, parte de la hermandad, los encargados, los líderes, ¿qué características deben de tener? En Primera de Timoteo, capítulo 3, hay dos secciones. El versículo 1 al versículo 7 es el carácter de los obispos, de los líderes, de los encargados, de los pastores. Y mira, brevemente yo te voy a invitar que con tu monitor puedas analizar estas características, ¿sí? Dice aquí, es necesario que el obispo, el líder, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de las ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Mira qué características tan interesantes debe de tener un líder de iglesia. Pero asimismo, los versículos del 8 al 13 viene el carácter de los diáconos. Y mira, observa esto. En este ministerio dice lo siguiente: los diáconos deben ser honestos, sin dobles, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Estas son las características de los líderes verdaderos, ¿sí? Porque nuestra iglesia es una iglesia de orden, es una iglesia en la cual nuestro Señor quiere tener gente que pueda llevarle luz a personas que no le conocen. Y para eso necesitamos esforzarnos con su ayuda y dirección a tener estas características. Y llegamos a la pregunta número 7.
¿Cuáles son algunas de las características de la iglesia de los últimos días? Y este versículo lo hemos analizado en otras lecciones. La iglesia verdadera en los últimos días va a tener estas dos características muy importantes. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos características que no van separadas. Y como ya te lo había comentado en otras lecciones, ¿sí? Los mandamientos de Dios, los mandamientos dados desde Éxodo 20, ¿sí? Que no han sido cambiados, pero también la fe de Jesús, conocer cómo fue su ministerio en esta tierra, cómo Él pudo vencer a la tentación, ¿sí? Y cómo a través de la fuerza en la oración, Él pudo salir victorioso en varias pruebas y vicisitudes de este mundo. Llegamos a la pregunta número 8. ¿Cuál entonces es la misión de esta iglesia? La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mateo 28, 18 al 20 dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiera Dios que esa misión la podamos concretar, que la palabra de Dios pueda ser difundida para que Cristo venga ya por nosotros. Esa es nuestra misión, ¿sí? Y deseamos que tú seas parte de esta misión, que tú también puedas experimentar que conocer a Jesús es garantía de una vida tranquila, de una vida en paz aquí en este mundo, pero también la garantía de la vida eterna cuando Él venga en gloria y majestad. Te esperamos en la siguiente lección y deseamos que nuestro Dios te siga bendiciendo. Hasta la próxima.